de este lunes 29 de diciembre, hacemos toda la aclaración, día de el bromatólogo, a quienes saludábamos en el comienzo, por lo que significa en el cuidado de la alimentación y a la salud de la población. Decíamos que poníamos en contexto que es lunes, uno en estos días, en el marco de la Navidad y las fiestas, y que alguno se puede haber tomado algo equivocadamente en el almanaque, entonces no sabe con exactitud qué día estamos, recordamos que es lunes. Y está la inspectora jefa distrital. Buen día, Gabriela Tiani, ¿cómo estás? Muy Un buenos gusto, días, feliz Gustavo. Navidad. Gracias Y que igualmente. termines bien los poquitos días que quedan para mejor 2026. Así es. Bien, bueno, se te ve radiante, espléndida. ¿Te hacen bien las fiestas? ¿Disfrutás de las fiestas? A ver, disfruto de la familia, Claro, ¿no? bueno, Es un pasa todo, ¿no? momento, claro, de unión, de vínculos, de afianzar. Lo que por ahí durante el año no se da con tanta fluidez, porque bueno, mi familia está en Buenos Aires, yo vivo acá y a veces por cuestiones laborales se complejiza, si bien no estamos tan lejos, el poder ir, volver, ¿no? Lo complejo del tránsito, la ruta 5, así que bueno, son cuestiones que hacen que cada vez uno, por las distintas obligaciones, vaya con menos frecuencia. Así que bueno, celebro las fiestas desde ese lugar, ¿no? Desde el reencuentro familiar que se necesita. Bien. En el ámbito de educación, a medida que los docentes se van formando, se van preparando para los cargos directivos, afloran distintos aspectos en el aula y en los recreos o en los patios de las escuelas. Y yo me viene a mi memoria la época mía de alumno, de compañeros. Y me da la sensación que en aquella época, yo no sé si era el fenómeno del guardapolvo blanco o era otra mirada, que nosotros no hacíamos cuestiones de discriminación. Hoy en día eso está vigente en este momento. Gustavo, ¿O es, a ver, yo te mentiría si dijera que no existe, ¿no? Claramente trabajamos todo el tiempo sobre estas actitudes que afloran, ¿no? Dentro de las instituciones. Y no existe solo entre niños, niñas, entre estudiantes. También lo vemos en los adultos, lo vemos en las redes, lo vemos en los medios de comunicación. Hay una clara impronta de agresión, ¿no? De violencia. Bueno, avalada también por un gobierno nacional, claramente, ¿no? Y la escuela, digo yo, es el lugar donde se recepcionan todas estas cuestiones. Estamos muchas horas con los chicos, de 5 horas, 4 horas y media a 8, en las escuelas de jornada completa, y se vivencian este tipo de situaciones, no podemos negarlo. Pero sí es verdad que tenemos distintas herramientas, ¿no? Dentro de lo que es los acuerdos de convivencia, que se van fortaleciendo año a año, de los cuales se hace partícipe a las familias también, y eso para mí es fundamental porque cuando las familias conocen cuáles son los acuerdos y forman parte de los mismos, nos ayudan aún más, ¿no? Cuando surgen este tipo de situaciones a poder resolverlas de manera conjunta, claramente. No podemos negar que sí, que en nuestras instituciones educativas existe y que no podemos mirar para otro lado, sino que hay que intervenir. Y cuando se originan situaciones de discriminación en la sociedad en un fin de semana entre alumnos de un establecimiento educativo, ¿esto afecta a quién? ¿A la familia, a la sociedad, a la comunidad, a todos? Me refiero a la comunidad educativa, a todos. Y yo siento que sí, que afecta a todos, ¿no? Porque como institución no podemos decir, bueno, ocurrió el fin de semana, no tenemos nada que ver, digo, trabajamos, por eso vuelvo a repetirte, en conjunto, Claro. entonces es una responsabilidad, ¿no? Digo, que nos invita como sistema educativo a replantearnos qué estamos haciendo, qué nos falta fortalecer, qué hay que seguir mirando con más detenimiento, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque vuelvo a repetirte, es un trabajo colectivo, colaborativo, la educación sexual integral nos permite abordarlo, tenemos una referente distrital que nos acompaña, digo, no delego la responsabilidad solamente en ella,
porque vuelvo a repetirte, somos un equipo de profesionales de la educación que tenemos que hacer cumplir, ¿no?, la normativa vigente, y bueno, y es muy triste que surge, que pase, pero vuelvo a repetir, no podemos negar que existe y que hay distintas situaciones que tratamos de abordarlas con el mayor profesionalismo, recurriendo a distintos agentes, pero siempre dando conocimiento, si ocurre dentro del establecimiento educativo, a las familias. Bueno, en estas horas, el 9 de julio, que comenzó hace una semana, hay un hecho que está empezando a tomar cada vez más fuerza. Incluso ayer lo trataron algunos medios nacionales como Infobae y demás, y otros de... este medio lo trató el mismo martes, acá en la radio hizo una consideración desde varias aristas. Pero ayer también Cadena 9 publica el alcance de la ley de discriminación, que es una ley no solo de poco conocida que integra el Código Penal, pero también los fiscales y los jueces no son muy amigos precisamente de la aplicación de la misma. Y entonces ahí se hizo toda una aclaración y los alcances centrales para que la gente tenga una herramienta también y sepa dónde se está parado en ese contexto, que deja de ser ya un hecho de la comunidad, un hecho de lo educativo, un hecho de lo social, sino también entramos en un terreno penal. Y esto es un tema mucho más serio, es un tema mucho más agraviado. Y máxime cuando la primera responsabilidad viene desde la familia, ¿no?, que es la que convoca constantemente a sus hijos al sentido de responsabilidad y fundamentalmente la aceptación al otro. Por eso a mí me venía esta imagen de mi escuela, de la aceptación de todos, y que compartíamos y disfrutábamos en absoluto, y sobre todo en los recreos, que es parte importante de esa... Bueno, nosotros teníamos un compañero que había tenido la parálisis infantil, tenía mucha dificultad para caminar. Sin embargo, no solo estaba integrado con nosotros, sino que jugaba al fútbol. Claro. Y jugaba al fútbol, lo cuento esto, aprovecho a contarle a todos, con esa dificultad motriz que tenía, sin embargo lo hacía con una gran solvencia y hablando en criollo nos pegábamos un baile bárbaro. Y disfrutábamos de eso. Es que nuestro sistema educativo y la ley de educación provincial, ¿no?, específicamente en un apartado habla de la inclusión educativa, y cuando hablamos de inclusión hablamos de esto, ¿no?, de chicos con distintas discapacidades motrices o la que fueran, puedan ser parte de la escuela de educación común, ¿sí? Y trabajamos para que así sea, para que sean claramente uno más del sistema educativo, ¿no? No desde el lugar de la discriminación, desde las diferencias. No es fácil, a veces, ¿sí?, como vos bien decís, se suscitan determinadas situaciones, pero bueno, nosotros contamos, y vos sabés bien, con una escuela de educación secundaria, la escuela secundaria número 8, donde funciona el SAFI, ¿sí?, que es el Centro de Atención Integral, y son estudiantes con discapacidad que conviven y comparten con estudiantes de escuela secundaria, ¿sí?, el mismo edificio, distintas propuestas, y bueno, y es... Sí, pero hay espacios comunes que comparten. Exacto, los recreos, distintas actividades, puestas en común de distintos proyectos, y eso nos llena de orgullo porque, digo, hemos avanzado un montón, pero claramente irrumpen este tipo de hechos que vos mencionás, que no dejan de hacernos reflexionar, ¿no?, y seguir pensando, bueno, cuánto más tenemos aún por hacer. Nosotros contamos con la guía de situaciones de conflicto, que fue actualizada hace muy poco tiempo desde el área de psicología, donde se detalla cada una de las situaciones que generan conflictos dentro de la institución. Y justamente la violencia, el grooming, la discriminación, forman parte de esta guía, ¿no?, y brindan herramientas de cómo poder abordarlas. Porque bueno, a veces nos encontramos con personal docente que dicen, yo ante esta situación no sé cómo hacer. Y bueno, y ahí vuelvo al trabajo en equipo, ¿no? Claro. El trabajo entre el equipo de conducción, el equipo de orientación escolar de las escuelas,
la supervisión, los inspectores, que también intervenimos ante determinadas situaciones, y esta guía que no deja de brindarnos herramientas para los distintos casos puntuales, ¿no? Así que bueno, un trabajo, un gran desafío. Bien, te cambio de tema. Muchas veces un final de año como este lleva a ser un raconto un poco de la actividad anual. Y paralelamente a ello también se sigue trabajando porque es parte del sistema. No es que terminamos el año y a partir de ahí nos olvida, No. sino al contrario, con renovadas obligaciones incluso. Así Y algunas es. vigentes, como en el caso de las escuelas de verano. Se nos vienen las escuelas abiertas de verano. Por eso, que comienzan justo en el día 2, Exacto. con todo lo que eso significa. Pero si tuviese que hacer un análisis de la actividad del año. Fue un año sumamente intenso en cuanto a la actividad. No sé si hay años tranquilos. Yo te digo la verdad, hace 23 años que estoy en la docencia y atravesé por todos los roles. Y si vos me decís, Gaby, ¿tuviste algún año tranquilo? Y creo que también tiene que ver con uno, ¿no? Con el involucrarse, con el querer ser parte de las distintas actividades y propuestas. Pero fue un año muy particular por la emergencia hídrica, por cómo afectó a nuestras instituciones rurales y a sus comunidades, que eso no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Porque quieras o no, y por más voluntad que han puesto los docentes, porque fueron trasladados a carros, porque dejaban sus vehículos en los campos más cercanos, digo, y tienen todo mi mayor reconocimiento y valoración. Realmente fue un año que al ámbito rural le afectó muchísimo, ¿sí? Y es ahí donde digo, bueno, tengo la otra cara, ¿no? de estas situaciones que hablábamos en el inicio, y es la solidaridad, el compromiso de las estancias, de la gente que trabaja en ellas, para con las y los docentes, ¿no? Para que puedan llegar, para que puedan estar en contacto con los chicos, para que puedan llevar las cajas mesa con alimentos, ¿sí? En esos casos donde no podían salir a hacer determinadas compras. Digo, la escuela siempre está, ¿no? Que hay mucho por mejorar, sin lugar a dudas, pero la escuela siempre está. Bueno, hoy tiene un compromiso lo institucional que va mucho más allá de las aulas, ¿no? Por esto que estábamos hablando recién. Tal cual, trasciende la escuela, ¿sí? Las paredes de las escuelas, todo lo que pasa en las familias, todo lo que acontece fuera de la institución. Bueno, pero hubo una época en la que la escuela estaba el límite, que era la familia. La escuela siempre, y sobre todo la primaria, que se visualiza más en la zona rural, como vos mencionabas, y en las localidades, también en las ciudades, pero en las localidades, siempre fueron las transformadoras de los cambios en la sociedad. Y en ese contexto, porque era desde la enseñanza, desde lo nuevo, desde la evolución y la mirada incluso de cómo hacer esos abordajes, pasaba otro tema, que el límite era la familia, hasta acá llegábamos. Y hoy no, y hoy ya excede esa situación, que no sé desde qué momento surgió este fenómeno, pero que es parte precisamente de este compromiso también institucional. Yo creo que contamos con familias muy comprometidas, ¿sí? Y con otras familias muy preocupadas, atravesadas por una situación muy compleja, ¿no? En cuanto a lo económico, en cuanto a los distintos trabajos que tienen que tener para poder sostener el hogar. Entonces, por ahí lo que podemos llegar a evaluar, ¿no? Es en esta falta de acompañamiento una ausencia justificada, ¿no? Digo, no hay, detrás no hay una familia. No es que no hay una familia. La familia está, y la familia puede brindar esto y puede acompañar desde este lugar. Si está hablando en criollo, ¿cómo puede? Entonces creo que también es poder modificar nuestra mirada, los profesionales de la educación, ¿no? Y decir, cuento con esta familia para determinadas cosas, cuento con esta familia para otras. Tenemos, así como hablamos de aulas heterogéneas, porque cada niño es
una historia particular, pasa lo mismo con las familias, pero yo no siento que el problema esté en las familias, ¿no? Creo que las familias hoy se ven atravesadas por distintas situaciones. El sueldo que no alcanza, trabajo que no hay, no se puede pagar los impuestos, digo, un montón de cuestiones que hacen claramente que repercuta en el... Sí, hay un tironeo muy fuerte. Pero vuelvo a repetirte, en estos años de antigüedad, siempre que he convocado a las familias, han estado presentes. Desde el lugar en que han podido, y como han podido. Pero no puedo decir que las familias no nos acompañan. Claramente, cuando hay alguna inquietud, se acercan a la jefatura, lo charlamos, intervenimos, podemos aclarar distintas cuestiones a través del diálogo, ¿sí? Distintas interpretaciones que a lo mejor no son las que deberían ser, y bueno, y el enojo a veces hace que uno interprete una cosa y el otro interprete otra. Entonces tratar de mediar, consensuar, creo que es una época donde debe prevalecer el diálogo, el consenso y justamente no la agresión, ¿no? Me parece que es lo que más estamos visualizando, ¿no? La agresión verbal, física, y lo vemos en las redes, lo vemos en los comentarios, lo vemos en los videos, en las calles, en distintas cuestiones. Sí, como una actitud de tribuna, donde el comportamiento en la tribuna es distinto en lo individual. Uh-huh. El hombre masa de una manera y el hombre individual de otra. Tal cual. Que cuando se mira en el espejo dije, yo no sé si sería capaz de eso, pero sin embargo, en ese contexto, muchas veces hasta de tirar la piedra y esconder la mano, muchos apócrifos que hay, también originan toda esta situación y estos malestares, ¿no? Y este contexto social de descomposición. Y eso también en la escuela es lo que se tiene muy en cuenta, ¿no? El contexto, en qué contexto ocurrió, claro, cómo ocurrió, ¿no? Y el poder escuchar las voces de los distintos actores, porque quedarnos con una sola voz a veces no nos lleva a tomar las mejores decisiones. Así que me parece que todos puedan ser parte, que puedan expresarse, ¿no? Y volviendo un poquito al año, fue un año de mucha actividad, de mucha participación estudiantil, que realmente, bueno, lo celebramos, vos fuiste parte en la sesión estudiantil, en jóvenes y memorias. No, ¿sí? Pero con mucho compromiso, no todos los jóvenes, que muchas veces uno dice, los jóvenes están... No, al contrario, están muy firmes Por eso compenetrados. Digo, ¿no? Como la otra cara, ¿no? La contracara. Yo siento mucho orgullo por nuestros estudiantes, ¿no? De los distintos niveles, porque tanto el nivel inicial, que digo, me emociona, ¿no? Tuvimos el cierre del ciclo lectivo en Diamantina y participaron los 3 niveles, ya hace varios años, desde el año pasado, que venimos haciendo los cierres en instituciones que comparten la comunidad educativa, ¿no? Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Y bueno, se vio una participación no solo familiar, abuelos, tíos, primos, ¿no? Felicitando a los egresados, sino entre ellos, ¿no? El nivel inicial, que bueno, nos emociona y cada vez más pequeños acceden al jardín, ¿no? De infantes. El nivel primario, que bueno, que se va a una nueva etapa, ¿no? Con tantas incertidumbres, y el nivel secundario que bueno, que apuesta a seguir sus estudios en un nivel superior. Así que fueron muchas actividades, digo, de participación democrática, ciudadana, que es a lo que seguimos apostando. Bien, bueno, el 2, estamos ahora nada más, empiezan las escuelas de verano. Empezamos las escuelas de verano. Continúa el coordinador, volvió a presentar claramente el proyecto y a defenderlo, Agustín González, que fue el año pasado también coordinador de escuelas abiertas de verano. Continuamos con las mismas sedes, que por ahí me preguntaban por qué nos demoramos tanto en brindar la información, y es porque estábamos esperando la confirmación de las sedes. Claro. ¿Sí? Las sedes son las mismas que el año pasado, los 4 centros educativos, Pibelandia, Rayuela, Colorín Colorado y Barrilete, que uno se encuentra en Facundo Quiroga y el otro en Dudignac. Y aparte de esas 4 sedes tenemos la Escuela 30, la Escuela número 17 de Carlos María Naón y la Escuela de Morea.
que articulan con el club, ¿sí? Por la pileta y demás, por el uso de la pileta. Así que, bueno, muchos inscriptos y apuntamos a que haya muchos más con el servicio alimentario correspondiente que garantiza nuestra provincia, desayuno, merienda y almuerzo, y distintos tipos de actividades recreativas, ¿sí? Que tienen que ver con educación física y artística. Y en este momento se está llevando a cabo el acto público por APD, desde la SAD, Secretaría de Asuntos Docentes, con quien trabajamos articuladamente codo a codo, para designar los cargos de directores de las distintas sedes, ¿sí? Bien, estamos arribando a la hora 8. Ahora empezaba a las 8. A las 7:30 cerraba la postulación y se empezaban a designar. Y ahora, en un ratito, tenemos la plenaria con los directivos del nivel primario y luego con psicología y nivel secundario. Vamos cerrando, ¿no? Claro. Vamos cerrando y vamos abriendo, porque digo, cerramos el 2025, pero abrimos ya el 2026 con escuelas abiertas de verano. Bueno, Quiroga, el club de Quiroga tiene una actitud de una mirada muy abierta. Sí, estuve el año pasado en el cierre, participé. No me pude meter a la pileta por cuestiones particulares, personales, pero tremendo, realmente una organización muy... No, lo que te iba a contar, que la semana pasada un partido de fútbol de las divisiones inferiores, que fueron los chicos del Club del Fortín, a jugar con Quiroga. Y me contaba el árbitro días atrás, el lunes pasado creo que fue, ni me acuerdo ya, el lunes o martes, que había estado el árbitro y cuál fue el motivo. El club con los chicos invitaron a los chicos del Fortín, previo al partido, a que participaran de la pileta. Y después salían y decía el árbitro, yo no tenía que esperar para empezar el partido, pues estaba más entusiasmado en la pileta. ¿Y qué te parece? Lo que quiero resaltar son estos gestos. Tal cual, de unión. De compartir y de unión, ¿no? Tal cual. Que es este camino que ustedes marcan constantemente. Tal cual, es hacia ahí, hacia donde vamos todos los días. Y a veces nos sale bien y a veces no tan bien, pero bueno. La inscripción, que no lo dije, Gustavo, está abierta. Es decir, que si no están inscriptos y el 2 deciden ir a inscribirlos, pueden hacerlo, hoy y mañana también. Pueden inscribirse durante el mes de enero, ¿sí? Lo importante es que nosotros vayamos manteniendo actualizada la matrícula por una cuestión de que trabajamos en conjunto con Consejo Escolar para que los alimentos estén, para que no falte nada. Y eso es todo enero. Todo el mes de enero. Y el cierre va a ser colaborativo, así en conjunto, ¿no? Como fue el año pasado, donde podamos unir distintas sedes. Por ejemplo, Dudignac el año pasado se trasladó hasta Morea. Entonces el cierre fue en la pileta de Morea, que también estuvimos acompañando. Que es hermosa, dicho sea de paso. Sí. Muy lindo todo, ¿no? Digo, y la buena predisposición y estas articulaciones que se generan con el club, como vos decís, los acuerdos con el municipio por el cloro para mantener las piletas. Este año se incorpora la pileta de Pibelandia, porque el año pasado estaba en reparación y no tuvimos. Y algo que me gustaría aclarar para que las familias estén sabiendo es que toda pileta puede ser usada si hay un guardavidas que cubra ese cargo. Porque bueno, el año pasado se generaron a lo mejor algunos enojos que tenía que ver con que había pileta y no la podían usar. Claro. Y realmente hay una normativa, está escrito en ley, en resolución, que dice que todo espejo de agua, pileta, tiene que estar cubierto, ¿no? La atención y el cuidado de los chicos a través del guardavidas. Entonces, hay guardavidas, no quiero decir con esto que no se van a cubrir, pero bueno, tengamos paciencia porque a lo mejor no se cubre el día 2, se cubre el 3 o el 4 o el 5 y va a ser garantizado, ¿sí? Tratamos por todos los medios de que así sea. Igualmente, propuestas, vuelvo a repetir, tanto recreativas como artísticas van a existir en todas las sedes. Bien. Gabriela, bueno, quedaron muchos temas más, sí, pero sí has hecho una síntesis muy relevante de cómo está la educación y hacia dónde va hoy en el distrito. Así que te queremos agradecer este gesto de estar hoy en Despertate en el final de año. Lo mejor en este 2025, en estas poquitas horas que quedan, y mucho mejor el 2026 desde todo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos siempre.
al sistema No, al educativo, contrario. a todas las propuestas. Es el deber del servicio de informar. Y ahí están ustedes y nosotros contamos todo lo que hacemos. Así que bueno, gracias a ustedes y a todos los oyentes, los que nos están viendo, por acompañarnos. Y cualquier duda que tengan con respecto a las instituciones o lo que sea, siempre decimos, en principio poder dialogarlo en el interior de la institución, pero si siento que la respuesta no es la que espero o me satisface, poder dirigirse a la jefatura, que somos un equipo de inspectores y que los recibimos a todos por igual e intentamos dar respuesta y soluciones.